Los artistas prehistóricos podrían haber sido mujeres, señala arqueólogo estadounidense. Casi 1 millón de ecuatorianos han optado por no donar sus órganos. La sordera no es discapacidad, es una cultura portadora de la lengua, señala especialista de la UNAM. En México, digitalizan las pinturas murales en Teotihuacán y frenan su deterioro. Y en esta emisión les vamos a presentar una cápsula cuyo tema esperamos sea de su total interés. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Acompáñenos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Empezamos! A pesar de los miles de años que tienen, las pinturas rupestres siguen revelando secretos de nuestros antepasados. Según un estudio reciente, la mayoría pudieron haber sido hechas por mujeres. Estos son los detalles. El arqueólogo Dean Snow de la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos, realizó un estudio con el apoyo del Comité para la Investigación y la Exploración de National Geographic Society en las pinturas rupestres de 8 cuevas en Francia y España, con la intención de saber más sobre los autores de las mismas. Los científicos siempre han considerado que los hombres eran los artistas detrás de estas pinturas. Sin embargo, tras comparar la longitud de algunos dedos, Snow encontró que el 75% de las huellas eran femeninas. Las pinturas rupestres son representaciones de animales como bisontes, renos, caballos y mamuts, y por lo general representan algún hecho como algún enfrentamiento o la caza de algún animal, y se tiene la idea de que se hacía por superstición para garantizar el éxito de futuras cacerías. Estas milenarias cuevas están en todo el mundo y aunque parezca difícil de creer, aún conservan cientos de huellas digitales que esconden identidades. Estas pinturas se encuentran en cuevas alrededor del mundo. En México pueden encontrarse en Baja California Sur, aunque también las hay en cuevas de Argentina, África, Borneo y Australia. Sin embargo, las más conocidas están en el sur de Francia y norte de España y tienen entre 12.000 y 40.000 años de antigüedad. En la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, los hombres se encargaban de la caza, pero a menudo eran las mujeres las que llevaban las piezas al asentamiento, por lo que estaban igual de implicadas en las cacerías que los hombres, afirma Snow. La investigación comenzó hace más de 10 años, cuando Snow descubrió el trabajo del biólogo británico John Manning, quien reveló que la longitud relativa de los dedos es diferente en hombres y mujeres. Las mujeres suelen tener los dedos anular e índice de aproximadamente la misma longitud, mientras que el dedo anular de los hombres suele ser más largo que el índice. Con base en esto, Snow decidió investigar las huellas debido a que un día encontró en su casa un libro de pinturas rupestres y al ver en una de sus imágenes una huella de la famosa cueva de Pech-Merle en el sur de Francia, quedó sorprendido al relacionar la teoría de Manning con lo que observaba en la foto. Snow examinó cientos de huellas de cuevas europeas, aunque tuvo que hacer una selección de 32 huellas, incluidas 16 de la cueva de El Castillo en España, 6 de las cuevas de Gargas y 5 de Pech-Merle en Francia, debido a que las otras que encontró estaban borrosas para ser utilizadas en el análisis. Para obtener el resultado del estudio, Snow se basó en un algoritmo creado a raíz de la medición de las manos de personas europeas. Estudió la longitud de los dedos de la mano, entre otros detalles, para determinar si era una huella femenina o masculina. Lo cierto es que el algoritmo no es exacto, ya que solamente estableció el sexo con un 60% de precisión. El análisis de Snow determinó que 24 de 32 manos, el 75%, eran de mujeres, aunque existen teorías de otros científicos, como la del biólogo R. Dale Guthrie, quien hizo un estudio similar en huellas del Paleolítico basadas en el ancho de la palma y el pulgar, determinando que las huellas pertenecían a adolescentes.
A pesar de que aún no se sabe con exactitud si las huellas pertenecen a hombres o mujeres, lo cierto es que otra de las incógnitas que se suman al estudio es la razón por la que los pintores dejaban sus huellas en las cuevas. En Ecuador existe una ley que obliga a sus ciudadanos a donar sus órganos. Sin embargo, de los 16 millones de habitantes, 928.000 han expresado su inconformidad. Estos son los detalles. En Ecuador, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, vigente desde marzo de 2011, obliga a todos los ecuatorianos y extranjeros legales a ser donadores de órganos, a menos de que acudan a expresar lo contrario en su cedulación. Según cifras del Registro Civil, en marzo se realizó la consulta de cuántos ciudadanos tienen la voluntad de ser y no donantes, de las cuales se tiene registro de 6.019.175 personas que expresaron su voluntad de ser parte de esta práctica. El organismo indica que el tiempo de permanencia de un paciente en la lista de espera va de 18 a 48 meses y que el 18% de los pacientes ingresados ha recibido un trasplante. En esa lista tienen prioridad los menores de edad, personas con discapacidad, con doble vulnerabilidad y pacientes en código cero, es decir, aquellas personas que están en peligro de muerte si no se trasplantan de manera urgente. En el país se realizan trasplantes de tejidos que pueden ser córneas, ligamentos, membrana amniótica, hueso y células, además de trasplantes renales y hepáticos. Sin embargo, según la directora de la Unidad de Trasplantes del Hospital Luis Bernaza, Candela Ceballos, en el país sí se han hecho algunos trasplantes de páncreas, pero quien dependa de un nuevo pulmón o de un nuevo corazón no lo conseguirá en Ecuador. Lamentablemente, todavía no tenemos profesionales que puedan hacer esos trasplantes. La gente que necesita un trasplante de pulmón tiene que recurrir a centros en el extranjero, pero los países están ya haciendo leyes que no permitan el ingreso de pacientes que no son del propio país porque ya ellos tienen listas de espera, dice Ceballos. Se han hecho más de 250 trasplantes de córnea y de hígado 34, pero también han utilizado hasta 1,000 tejidos en diferentes pacientes. Con una sola persona que fallezca, nosotros podemos llegar a trasplantar a más de 50 a 100 personas, asegura Ceballos. Considerando esa dimensión y que se trata de un problema de salud pública, Ceballos indica que la sensibilización del tema debe impulsarse en las escuelas y colegios. Es ahí donde uno crea la conciencia y el cambio cultural para aceptar que en algún momento me puede pasar a mí o a algún ser querido mío necesitar de un órgano para trasplante, puntualiza la especialista. Uno de los artistas plásticos contemporáneos de Latinoamérica más influyentes en la actualidad es el brasileño Ernesto Neto. ¿Qué les parece si conocemos un poco más de él en el siguiente perfil? Ernesto Saboya de Albuquerque Neto, o simplemente Ernesto Neto, nació en Río de Janeiro en 1964, ciudad en la que vive y trabaja. Su obra se caracteriza por crear espacios, muchos de ellos laberínticos, con toda la intención de que el espectador pueda apropiárselos, volviéndolo partícipe de la creación artística. Trabaja con formas orgánicas, generalmente con materiales como poliéster, licra, nylon y espuma de polietileno, que aluden al cuerpo humano, a sus órganos internos, con una gran carga sensual y de fragilidad. Formas a las que en ocasiones agrega fragancias que complementan la experiencia sensorial. La idea de Neto es ofrecer, a través de sus obras, una oportunidad para la pausa, para experimentar el mundo que nos rodea. Ernesto Neto se ha presentado en diversas ocasiones en las más prestigiosas galerías y museos de América y Europa desde 1986, año en que expone por primera vez en Brasil y hasta la actualidad. Las personas sordas han tenido que sortear muchos obstáculos antes de poder integrar una verdadera comunidad. La siguiente nota nos habla de este tema. La cultura sorda es el resultado de un proceso histórico, social y cultural de un determinado grupo de la sociedad con características propias, concentrado sobre ciertos aspectos en donde se manifiesta una necesidad de sobrevivencia en el entorno, afirmó Cristian Giorgio Julián Montañez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, durante la conferencia Cultura Sorda y Posmodernidad.
Con su ponencia, impartida en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el especialista busca crear una mayor conciencia respecto a la inclusión democrática de las personas que tienen sordera. A lo largo de su exposición, el experto manifestó que al hablar de comunidad sorda, se hace referencia a aquella que participa de unos valores culturales y lingüísticos construidos en torno a la lengua de signos y a una concepción visual del mundo, la cual es conformada por personas sordas y oyentes que comparten el mismo legado lingüístico y cultural. Su ponencia estuvo integrada por 3 etapas. La primera correspondió a la Edad Media, en donde expuso que son muy pocas referencias en torno a mudos y sordos. En este periodo es vista como una condición del alma sin ninguna función social específica, incapaz de recibir una instrucción. De ahí que los individuos que no escuchan o no hablan no son pensados como una comunidad y mucho menos vistos como una cultura. La siguiente etapa fue situada por Montañés entre 1648 y 1952, misma que caracterizó por los cambios demográficos en gran medida por la Revolución Industrial. Aquí existe un gran avance, debido a que las escuelas especializadas los reúnen y posibilitan la consolidación de las lenguas de señas y los inicios de una identidad. Se naturaliza la condición del sordo. Añadió que para el periodo posmoderno de 1952 a la fecha, se han logrado importantes avances en este ámbito, como la fundación de la Federación Mundial de Sordos, y dar paso con ello a la creación del concepto de comunidad a nivel internacional. Empiezan a constituirse como una comunidad particular por la presencia de una lengua y una cultura propia, puntualizó. Finalmente, dijo que hoy en día la comunidad sorda se encuentra dotada de una estructura asociativa con redes de relaciones, articuladas alrededor de entidades organizadas y cultura propia, donde la sordera ya no es considerada ni deficiencia ni discapacidad, sino como una cultura portadora de su lengua, la cual debe ser incluyente, más justa, más igualitaria y humana. En el Tlacuil de Xilones vamos a elaborar ahora deliciosos platos muy buenos, como son los tamalayotes, una receta que está en vía de extinción y que queremos rescatarla, por eso se las vamos a enseñar a elaborar. Entonces vamos a ocupar nuestro metate, vamos arrimando nuestros ingredientes aquí al tlacuil. Y vamos a ocupar esta vez nixtamal azul, que ya está hecho masa aquí. Como les decía, es bien importante recuperar esta receta ya que está en vía de extinción. Vamos a extender la masa en el metate para irla amasando. No vamos a usar sal, vamos a usar agüita de tequesquite. Tengo aquí la olla donde los vamos a poner a cocer. Tiene agua caliente. Le vamos a montar algo que se llama la cama de los tamales, para cualquier tipo de tamal o para hacer michiotes. Y mientras vamos amasando nuestra masa, le vamos a poner un poco de manteca. De esa manera la vamos a ir trabajando en el metate. La consistencia debe ser un poco ligera, más ligera que como si fuera para tortillas. Y una vez que ya está,
La vamos a reservar y vamos a empezar a trabajar con los frijoles hechos con tequesquite también. El saborizante natural de la comida antigua. A este proceso se le llama martajado. Y ya que lo tenemos, ahora sí vamos a hacer 2 capas. Vamos a extender la masa. Y vamos a ponerle una capa de frijoles con tequesquite. Y vamos a poner otra capa incorporando los frijoles. Y vamos a volver a ponérsela encima. Y ahora sí, vamos a extender la hoja. Puede ayudarme de una palita de madera. Y voy a tomar poco. Podemos hacerlos planos. O también podemos hacerlos en forma de bolita. En sí los tamalayotes son los tamales grandes que se comen en las fiestas patronales, acompañados de pipián o acompañados de champurrado de amaranto. Ahora las hojitas que están rotas o algunas que nos sobraron, las ponemos como cama. Es bien importante bendecir la comida, cualquiera que sean nuestras ideas, bendecirla a nuestra manera. Y bueno, vamos a dejar que se comiencen a hacer. Bueno, pues ahora vamos a preparar una bebida muy rica y muy nutritiva, que es nuestra leche de amaranto. También le llamamos Nexmequi, que quiere decir te quiero, te quiero. Es una leche que elaboramos generalmente para los niños, muy nutritiva. Tenemos aquí agua fría, bastante amaranto, ya que hay que sacar una leche muy pura, y tenemos chía blanca. Y vamos a comenzar a trabajarla. No lleva ningún tipo de azúcar. Y yo tengo aquí alguna ya lista para que ustedes la vean cómo debe quedar. Es un alimento súper energético. Bueno, pues ya tenemos aquí en la mesa nuestros tamalayotes recién sacados de la olla, y también nuestra leche de amaranto, que me recuerda a una época muy bonita, cuando todos los niños aquí en el pueblo tomamos esta leche y nos cantan canciones preciosas. La que me cantaban a mí la estoy recordando ahora. Kenismeki mishikwani, kenismeki mishikwani, kenismeki pipiltonkli, kenismeki chilpayatito. Así me cantaba mi mamá.
Toma tu leche, Angelito, toma tu leche, hermosita. Y así le cantamos a todos los niños. Pues con estos deliciosos platillos damos las gracias por permitirnos elaborar para ustedes y enseñarles el rescatar la cocina antigua que nos avala como una de las mejores cocinas, no solo en el país, sino también en el mundo entero. Muchas gracias. Claso Kamati. El patrimonio histórico y artístico de la pintura mural de Teotihuacán se beneficiará de la digitalización como una forma de preservarlo y difundirlo. Conozcamos los detalles a continuación. A fin de hacer un registro completo de la pintura mural existente en la antigua ciudad de Teotihuacán, en México, la cual está compuesta por 14,000 fragmentos y 600 elementos arquitectónicos con vestigios de pintura in situ, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, conjunta la observación y el restauro preventivo con técnicas de fotografía digital y programas de reintegración en 3D para devolver su riqueza original a dichas obras. La restauradora Gloria Torres Rodríguez presentó un primer avance del proyecto denominado Conservación de Pintura Mural in situ y en acervos, Zona Arqueológica de Teotihuacán, que inició en 2010. Este estudio incluye no solo a los complejos murales de los templos, sino también a fragmentos procedentes de excavaciones y obras que fueron llevadas a bodega para su conservación en la década de 1970. El componente tecnológico del proyecto está integrado por 3 técnicas. En primer lugar, la RTI, acrónimo de Reflectance Transformation Imaging, que consiste en fotografiar un objeto desde distintos ángulos de luz hasta formar una secuencia. La segunda técnica, usada comúnmente para el estudio de arte rupestre, utiliza el software libre D-Stretch para modificar las variables cromáticas de una fotografía y crear efectos de relieve y saturación en colores o detalles iconográficos. Aplicadas ya en el Tlaloc Rojo de Tepantitla o sobre murales con afectaciones en su color, como los del conjunto Jaguares, las anteriores técnicas dan paso a la tercera técnica, la fotogrametría, que usa las mismas secuencias fotográficas para generar modelos tridimensionales de cada obra. Estas reconstrucciones permitirán a los especialistas intercambiar opiniones a través de un catálogo en línea, lo que reducirá la manipulación directa de los murales y los acercará a mayores públicos, comentó el antropólogo Jorge Archer. Estamos presentando el avance de las expediciones científicas que está organizando Colciencias y con la participación de los institutos de investigación, de parques nacionales y de muchos investigadores y expedicionarios que están asistiendo a estas expediciones. Llevamos 10 de 20 que van a tener lugar y hoy se presentaron varias de ellas, así como una interesantísima charla del profesor Wade Davis, que habla de Colombia como si fuera un verdadero colombiano, con la admiración, con la palabra que indica la extraordinaria riqueza natural que tiene nuestro país, natural y cultural. La estrategia de Colombia Viva ha permitido es interactuar con los entes territoriales, con las comunidades mismas, porque ya se conocen su entorno, y obviamente con la posibilidad de los investigadores llegar allí a educarlos y a también recibir información de ellos, aprender de ellos. Esto es de doble vía, porque los colonos y las personas que viven en esas zonas son personas que ya conocen obviamente todo lo que en su entorno se desarrolla, se mueve, su biodiversidad, y los investigadores pues llegan a su conocimiento técnico. Esa interacción permite que las comunidades se apropien más de este proceso y puedan darle una importancia a este proceso de proteger nuestra diversidad y conservarla y también de utilizarla. Colombia no es un país de lanero, es un país de cariño, colores, aves, plantas, bosques, ríos,
cerros, lagunas. Y la cosa interesante, la conciencia del país ha cambiado mucho sobre la naturaleza y también para el valor de los grupos indígenas del país. Esto lo ha permitido es el posconflicto. Ya podemos llegar a cualquier parte del país en unas condiciones de tranquilidad, de paz, no como antes que era imposible pensar en llegar a algunos parques naturales, por ejemplo, o algunas zonas de conservación. Darles un conocimiento adecuado para utilizar esa biodiversidad de una forma sostenible hacia el futuro para su bioeconomía. Colombia no es un país de la droga, no es un país de la violencia, de la guerra, pero es un país de la riqueza naturaleza. Esa es la riqueza de Colombia. Aprovechar para salir de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, para disfrutar de la riqueza natural, de las zonas rurales y de esa manera volverse activos y actores de la conservación de la riqueza natural de nuestro país. La invitación a sembrar conciencia en cada uno de los colombianos y las personas del planeta en cuidar nuestra zona más rica de biodiversidad como es la Amazonía, pero como otras zonas como el Pacífico, como la Orinoquía, que también nos presentan un gran potencial en ese sentido. El castillo de Nueva Apolonia, en Ciudad Mante, Tamaulipas, prácticamente es el único ejemplo en sitio de lo que fueron las haciendas en México. Semiderruido espera que algún proyecto de recuperación cambie su destino. Veámoslo en el siguiente collage. Es tiempo de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteIberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos aquí en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Pepe Unzueta. ¡Hasta pronto!